Dios les bendiga, iglesia. Una vez más aplaudámosle al Señor. Que Dios nos bendiga. A todos mis saludos muy cordiales y que estén bien. Hoy quiero hablarles acerca de la palabra de nuestro Señor, porque esa es nuestra labor, hablarles la palabra de Dios. Como le dije en la mañana, en el culto de la mañana, hubiera preferido hacer un tema referente a lo que está sucediendo hoy en el mundo, pero Dios me tocó el corazón para traer esta palabra que creo que va a ser de mucha bendición para usted, así como lo fue para mí. Si lo fue para mí en algunas áreas de mi vida, también lo va a ser para usted. Quiero ir con ustedes al Evangelio según San Mateo capítulo 24. Déjeme leer solo un versículo de la Biblia para tomar como marco de referencia el tema de hoy. Dice de esta manera la Biblia, el versículo 21. Porque habrá entonces, esta palabra entonces quiere decir más adelante, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Vengo esta mañana en el nombre de Jesús para hablar, Señor, de tus escrituras, que estoy seguro que va a hablar a nuestras vidas, que va a hablar, Señor, a nuestro corazón. Déjame, Señor, llevar tu palabra, tu alimento a la mesa de tus hijos, y que cada uno tome la parte que le haga falta para crecer. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el alto honor de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes del tema, hermanos, quiero aclarar algo que a veces nosotros los creyentes asociamos la venida de Cristo con el rapto de la iglesia, o la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia. Es cierto que Jesús dijo: voy a preparar lugar y cuando esté listo voy a volver para que ustedes también estén conmigo allá. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, a la vista de muchos hermanos, dos ángeles se le presentaron y le dijeron: a este mismo que Cristo, el cual fue tomado de entre vosotros, vendrá. Entonces nosotros asociamos a veces la segunda venida con el rapto de la iglesia. No está mal, pero hoy queremos separar un poquito, hermanos, esto para que entendamos mejor. Porque la primera venida fue para que todo ojo lo vea, y Jesús nació en Belén de Judea, y todos nosotros, hermanos, de alguna manera la gente de aquel tiempo lo vio, y ellos transmitieron a las generaciones hasta llegar a nosotros. Entonces el rapto de la iglesia no le verá la humanidad, solo le veremos nosotros, los que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ese sello no se ve, pero usted está sellado. Ese sello solo lo ve el demonio, lo ve el diablo. Ese sello lo ven los ángeles, pero usted está sellado con el Espíritu Santo. Y el día que Jesús venga por su iglesia, usted va a levantarse, si está muerto, y va a resucitar y va a ascender a los cielos, y si está vivo va a ser transformado y arrebatado a los cielos. Qué glorioso, hermanos, el hecho de ser sellados. Por eso es que el demonio no te toca. Sale el Salmo 91 y dice, hermanos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay una parte que dice: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Y el demonio correrá al lado tuyo como el león furioso, pero a ti no te alcanzará, porque tú estás sellado. No tengas temor de nada. Dios está contigo. El Señor está con nosotros, y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, volviendo al punto, cuando Cristo venga, los muertos resucitarán. Los que están en Cristo, muertos ahora, van a resucitar, y nosotros, los que vivimos hasta ese momento, seremos transformados y arrebatados. Y en las nubes, allá en las nubes, ahí nos encontraremos con el Señor. Ese es el rapto de la iglesia.
La segunda venida de Cristo va a suceder después del periodo de la tribulación, en ese tiempo dispensacional de la tribulación. Yo te voy a hablar de ese punto, pero antes quiero hacer un poco de historia y un poco de argumentos para ir entendiendo bien a lo que quiero llegar. El tema de hoy es sufrimientos y tribulaciones de los últimos tiempos. Persecuciones, frialdad espiritual, apostasía, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, el engaño a los verdaderos cristianos y querer tener el control de la iglesia de Cristo son los aspectos de la gran tribulación que menciona el Señor para los últimos tiempos. Ahora, la palabra tribulación viene del griego y se define como aflicciones y angustias. Eso es lo que define el griego. Cristo dijo: al final llegará una gran angustia sobre la humanidad. Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso el diablo está furioso en estos últimos tiempos y lleno de ira en contra del mundo y de la humanidad. Él no está de acuerdo con nada que tenga que ver con el cumplimiento profético del Señor. En estos últimos tiempos la noche se ha hecho más oscura, se ha hecho más densa. El pecado está tratando, hermanos, de enseñorearse sobre el mundo. El príncipe de este mundo es Satanás y él se mueve. Ha desatado los demonios más infernales para hacer que nuestra vida sea más difícil en estos tiempos, para hacer que la gente viva en persecuciones, en angustias y en dificultades. Usted y yo tenemos a Jesús. Él nos dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Él quiere que vivamos en paz a pesar de los problemas que puede haber en el mundo. En estos últimos tiempos acrecentó la maldad, el pecado ha cambiado en todos los niveles. Está destruyendo a los niños pequeños, está matando con cualquier tipo de enfermedad o muerte. El asunto es matar, y se está metiendo en la juventud, encasillándoles en una esquina con propuestas donde la juventud no puede salir de allí y le queda la única opción: quitarse la vida, suicidarse, porque es de esa manera que Satanás va a destruir. Se está metiendo a los hogares, destruyendo a los niños pequeños, para que tengamos una juventud, una generación totalmente destruida por Satanás. Estamos en la noche oscura. La Biblia dice que cuando la noche se vuelve más oscura es porque viene el amanecer, y el amanecer es la venida de Jesús a arrebatar a su iglesia. Y usted y yo estamos preparándonos para ese gran arrebato, para ese gran acontecimiento. Y no se preocupe si tenemos que morir. Ese día nos levantaremos, porque quienes morimos en Cristo morimos con el poder de la resurrección. Eso va con nosotros a la tumba. Somos sepultados con ese poder, y al escuchar la final trompeta, Cristo nos levantará de la tumba y seremos arrebatados a los cielos. Dele un aplauso al Señor por esto. Bendito sea el Señor. Satanás está matando. Niños sicarios que matan a la gente. La delincuencia cada vez nos da más inseguridad. Violaciones, comercialización de niños y de niñas. Es algo terrible, es algo infernal lo que está pasando. Cristo Jesús viene pronto. Prepárese, porque ese debe ser nuestro tiempo para hacer, hermanos, de nosotros la salvación una realidad. No estamos aquí por accidentes. Quien cree que está por accidente no ha entendido la palabra de Dios, no ha entendido la muerte de Cristo, no entendió por qué Cristo murió. Dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 12: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso es lo que está pasando en estos tiempos.
guerras, matanzas. Si la pandemia mató, hermanos, una cierta cantidad diario hermanos, y era espectacular como la gente podía preocuparse, sigue matando, sigue muriendo la gente. Sigue muriendo. El clima está cambiando. Todo es una preparación, hermano, mundial para lo que va a venir, de lo cual quiero hablarle hace un momento, más adelante. Jesús comparó a la gran tribulación como una mujer embarazada que tendría molestias y dolores. De esto solamente pueden entender las mujeres que han tenido hijos. Y nosotros los papás, los varones, que de alguna manera vivimos también cierta experiencia con ellas. ¿Y por qué compara, hermanos, Dios a estos tiempos como la mujer embarazada? Porque el problema, el dolor, los cambios, la fatiga va a venir acrecentándose, va a venir creciendo. Y estamos en esos tiempos. Yo no sé en qué parte de la mujer embarazada estamos. Si estamos en el punto del alumbramiento, o estamos antes, o estamos, hermanos, en ese proceso donde las mujeres cambian totalmente. Escúcheme, hermano. En Mateo capítulo 24, el versículo 1 al 3 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hace un momento le mencioné, hermanos, que la Biblia compara todo este proceso de sufrimiento y tribulaciones como una mujer embarazada. Y usted va a notar, hermanos, desde el momento que la mujer se embaraza, cambia totalmente. Va cambiando, hermanos, toda su naturaleza. Cambia todo, su carácter. Cambia, hermanos, su manera de alimentarse. Vienen los primeros sufrimientos, náuseas, vomitar alimentos, ciertos olores le incomoda. Su cuerpo va cambiando, su naturaleza va cambiando y va haciéndose más difícil. Va creciendo el bebé y va cambiando la mujer. Yo recuerdo, hermanos, somos papás de 4 hijos con mi esposa. Y los últimos tiempos de antes del alumbramiento, la naturaleza de la mujer ha cambiado totalmente. No era la que conocimos, no era con la que nos casamos, no era con la que empezamos a vivir. Cambió totalmente. Hasta para dormir tiene aflicciones. No puede acostarse la manera como ella estaba acostumbrada. No puede hacerlo como los otros lo hacen. La aflicción está cada vez más. Y vienen, hermanos, los dolores, los primeros dolores, las primeras contracciones. Y eso va en aumento hasta el momento del parto, cuando da el último grito y queda todo en silencio. Así es comparado todo este proceso que estamos viviendo. Así que no te sorprenda lo que puede venir más adelante. No te sorprenda las desgracias y las muertes y las guerras y los conflictos y las miserias y la pobreza y el hambre que vendrá sobre la tierra. Ya están diciendo, hermanos, algunos informes científicos, que pronto el agua será el producto líquido más caro que se va a comprar. Antes decía que más o menos decía la NASA que el 2050, ahora han bajado a 2035. Todo está cambiando. Usted sabe todo este asunto de los glaciares y de las sequías y de la naturaleza, una transformación. Los hijos salen totalmente diferentes, niños que se matan entre sí, escuelas totalmente inseguras. La educación no nos brinda, hermanos, la garantía que nosotros los padres quisiéramos. Hay matanzas, hay muerte, enseñanzas totalmente alejadas del plan de Dios. Un nieto de 5 años, mi hija me llama sorprendida y dice: papá, mi hijito vino y en la comida me dijo que su maestra le enseñó que un papá puede también ser mamá.
una mamá también puede ser papá. Entonces todo lo que está pasando en el mundo, ya no hay garantía para nada. Y ahora se ha puesto de moda el homeschool, donde los padres le dan las clases y la enseñanza a sus hijos, porque eso es más preferible hasta que el niño se forme. Todo eso nos muestra inseguridades, porque vamos avanzando hasta el momento del parto. O sea que los sufrimientos iban a venir con seguridad. Todos vamos a pasar procesos terribles, angustias y dificultades. Ahora, la lectura que acabo de ver cuando vieron el templo hermoso, con buenos acabados, y la gente sorprendida por el gran edificio, Jesús le dijo: vendrán días en que de este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos se le acercaron y dijeron: Señor, dinos cuándo va a ser eso. La destrucción del templo y la abominación desoladora ya tuvo cumplimiento en la historia en el año 70 después de Cristo, cuando los soldados romanos profanaron el templo de Jehová y colocaron a sus dioses paganos. Esta fue la abominación desoladora que Jesús profetizó. Él dijo en Mateo 23:28: He aquí vuestra casa es dejada desierta. Al ver la abominación en el templo, los israelitas lo dejaron abandonado, y después los romanos derribaron el templo sin dejar piedra sobre piedra, de acuerdo a la profecía de Jesús en Mateo 24 del 1 al 2. La historia cuenta que los soldados romanos recibieron órdenes para romper las piedras del templo, porque había la idea, se había corrido el rumor, había el conocimiento de Roma, que dentro de las piedras habían lingotes de oro con el cual estaba construido el templo. Y por eso la orden para los soldados romanos era destruir, no dejar una piedra entera, romper por pedazos para descubrir dónde estaba el oro. Y todo no era realidad, no era verdad. Pero mira cómo se cumple la profecía. Y quedó así desolada, piedra sobre piedra. Primera de Pedro 1:1. Allí dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Mira lo que dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso demuestra, hermanos, que 70 años después que Cristo ascendió a los cielos, se cumplió lo que Jesús les había dicho. Y se cumplió no solo esa profecía, sino lo que pidió el pueblo judío. Cuando la gente estaba en esa disyuntiva de que Jesús era justo o no justo, y que debía morir o no morir, los judíos dijeron: que muera, que sea crucificado, crucifíquenlo. Y si es inocente, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Y eso es lo que pasó. Nunca pidas o digas algo que puede pasar en tu vida. 70 años después eso sucedió, exactamente lo que pidieron los judíos. Y ya conocen ustedes la historia, que fueron esparcidos, muertos y dispersados en todo lugar. Y por eso Pedro ya habla a los expatriados de Israel. Ya estaban regados. Y como conoce la historia, 1948, recién después, hermanos, de 70 años después de Jesús, ellos regresaron a formar su nación nuevamente. Pero mira cuánto daño hace algo que nosotros a veces deliberadamente, con conocimiento, sin conocimiento, motivado por algo, decimos, hablamos, nos quejamos de la vida, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los hijos, nos quejamos, hermanos, del negocio, nos quejamos de todo. Y a veces estamos cargando problemas y maldiciones sobre nuestras vidas. Nosotros vivimos y la vida ya es una bendición. Ya al vivir, hermanos, es ganancia. Ya las bendiciones que tenemos de respirar, de estar con vida, de ver a nuestra familia, eso ya es una bendición. Por eso debemos estar agradecidos y contentos. Y debemos ser felices y vivir intensamente lo que Dios nos dio para vivir y para disfrutar, para gozar de las cosas grandes que Dios nos ha dado. Es que a veces no vemos, hermanos, lo que Dios nos bendice cada día, porque estamos expectando solamente las cosas materiales o grandes. ¿De qué le sirve al que tiene dinero y millones y riquezas cuando no puede disfrutar ni comer el alimento para su cuerpo?
Pero qué bueno es, hermanos, vivir con salud y con vida, contentos. Vivir, hermanos, disfrutando a nuestros hijos, porque Dios te la dio para que lo disfrutes. Es por un tiempo que Dios te dio. Te dio al marido por un tiempo, te dio a la mujer por un tiempo, te dio a los hijos por un tiempo y te dio los vehículos y el carro por un tiempo. Porque cuando mueras te vas a ir sin nada a la tierra, al seno de la tierra. Eso dijo Job: desnudo he salido y desnudo me voy. Sin duda nada llevaré. Jehová dio y Jehová quitó. Aún los que nosotros criamos a nuestros hijos son hijos de Dios. Ahí tenemos el vivo ejemplo de José y María, Jesús. Llegó el momento en que ellos cumplieron su labor y luego ellos fueron de Dios. Jesús fue de Dios. Igual, hermanos, llegará el día en que yo me voy a ir solo, mi esposa se queda. Hasta ahí me dio el Señor. Por eso es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Disfruten, hermanos, no vivan mal. Conságrense. Busquen a Dios y denle gracias a Dios. A veces somos tan duros y tan mezquinos cuando nada vamos a llevar. Ese es otro tema, pero voy a continuar. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Así le dijo a Israel. Por la dureza del corazón, porque prefirieron crucificar al Mesías, porque pidieron maldición para sus generaciones, porque estuvieron puestos sus ojos en lo material, en lo emocional y no en las profecías de la Biblia. Yo le quitaré, dijo el Señor, a Israel el derecho de ser pueblo y le voy a dar a otro pueblo, el cual sí va a fructificar. Por eso dice el texto así, escuche bien. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Lo que está queriendo decir es que por esa gracia de Cristo, usted y yo somos salvos. Usted y yo oramos, hermanos, por un enfermo y el enfermo sana. Le pedimos a Dios su protección y Dios nos da su protección. Le pedimos que Él anote nuestro nombre en el libro de la vida y Él lo registra. Y le pedimos ser lleno del Espíritu Santo y Él nos llena. Y le pedimos que Él guarde nuestra salida, nuestra entrada y Él lo guarda. Y venimos, hermanos, a servirle y a darle la honra aquí en el templo, la casa de Dios. Porque Dios nos dio ese derecho, nos dio esa potestad, nos dio ese beneficio, ese privilegio. Y hace un tiempo, hermanos, plantaron esta iglesia y ahora hay niños, jóvenes, adultos, porque son gente que produce para Dios. Hace poco vi, hermanos, en el video que estaban haciendo actividades sociales en las cárceles, creo. Todo eso tiene que ver, hermanos, que la gente que produce, ¿para qué? Para el negocio del reino de Dios. La gente produce, por eso es que le fue dado a nosotros, para producir, porque el negocio de Dios es salvar las almas y llevarlos al cielo. El negocio de Dios es que su reino se establezca y crezca aquí en la tierra. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Eso lo tenemos, hermanos, porque Israel no supo apreciar. Seguimos. Allí en San Juan 1:11-12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A eso se refiere, a nosotros. No somos israelitas por raza, somos gentiles, pero el Señor nos adoptó a través de Jesús, a través de aceptarle como nuestro Salvador, reconocerle que Él es Cristo el Señor y recibirlo en nuestros corazones y vivir guiados por el Espíritu Santo. Nos dio derecho y ahora vamos a poblar la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo de Dios. Allí viviremos, porque Dios no solamente, hermanos, quitó a Israel ese derecho y nos la dio a nosotros, sino que nosotros ahora vamos a disfrutar. Por eso el texto dice: somos
herederos y coherederos con Cristo. Sigo, hermanos, adelante. En Mateo 24:21. Porque habrá entonces, dice, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En países islámicos, en la actualidad, los templos cristianos son incendiados con personas ahí dentro. La Comunidad Europea en la actualidad elabora una constitución donde no aparece ninguna religión judía o cristiana, con la finalidad de atribular a la iglesia de Cristo. Y Daniel dice así, 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La iglesia será atribulada desde adentro. En Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Aquí el Señor nos habla de la venida de falsos cristos y falsos profetas que se introducirán en la iglesia con la intención de engañar, destruir, aun si fuere posible, a los escogidos. Estos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos cristos enseñan que los pastores deben estar bajo la visión y la cobertura de personas, pero en la Biblia nos enseña que el único que nos va a guiar es el Espíritu Santo. Él los guiará, Él los enseñará y Él estará con vosotros. Y no se preocupen, que el Espíritu Santo hablará por sus bocas. La única cobertura que tenemos, insuficiente y no queremos más, es el Espíritu Santo. Pero los engañadores enseñan de otra manera, que tienen que depender de personas, y no, nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:9 al 12: inicuo cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, se complacieron con pecar, se complacieron con lo que su carne les pedía, se complacieron con todo aquello que va contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Así, en pocas palabras, lo que quiere decir esto es que si tú no te vas en este vuelo, si no te vas en esta venida, si no te vas en este rapto de la iglesia, mientras tú estás vivo, y si te mueres sin haber aceptado a Cristo, y si te mueres sin tener al Señor en tu corazón, después del rapto de la iglesia no va a haber opción para ti ni para mí para ser salvos. Porque nosotros vivimos en una dispensación. La dispensación de la gracia de la ley terminó con el nacimiento de Cristo, y empezó con la dispensación de la gracia, y va a terminar con el rapto de la iglesia, y empezará la tribulación. Usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el sistema de gracia. Ese es el sistema de salvación en este tiempo. Si usted se queda y hay la idea que Satanás te miente y te dice: ya después, si no te vas, pues, y ahí te preocupas por tu salvación, es un mal consejo. Estás escuchándole mal a tu corazón, y no confíes en tu corazón, porque tu corazón es el más engañoso que puede haber, dice la Biblia de esa manera. Escuchemos la voz del Espíritu Santo, porque Jesús dijo: el Espíritu Santo les guiará. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, hermanos, que porque si te moriste sin Cristo, a pesar de haber escuchado el mensaje, a pesar, hermanos, de tener tantos medios de poder informarte, hermanos, acerca de tu salvación, esto me lleva a pensar, hermanos, a recordar el texto que dice: se le exigirá más a aquel que se le dio más, se le exigirá poco a aquel que se le dio poco.
Lo que está queriendo decir esto es que en este tiempo nosotros vivimos en todo el sistema, hermanos, moderno de información. Y se nos da, hermanos, una iglesia, se nos da un pastor, se nos da maestros, se nos da maestros, se nos da, hermanos, programas, se nos da enseñanzas, se nos da discipulados, se nos da, hermanos, muchas herramientas para poder entenderle mejor la salvación. Pero no lo tomas, no tomas ventaja de ellos. Y Dios te va a exigir más a ti. Pero aquel que está en la comunidad campesina nativa, que no tiene aquellos alcances, se le va a exigir poco. A eso se refiere. Volviendo al punto, hermanos, del tema. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que vendrán esos tiempos difíciles, tiempos totalmente duros. Estos falsos profetas y falsos cristos enseñan que los pastores o los ministerios deben estar con la cobertura de otras personas, y no es así. Hacen milagros engañosos. Según de Tesalonicenses 2:9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí pasa lo que le dije hace un momento, que no habrá opción. Dice la segunda parte del texto: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Escuche esto: sino que se complacieron con la injusticia. No va a haber opción. Habrá opción para otros. Habrá opción para, hermanos, para el ministerio que ejercerá los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Habrá opciones para aquellos que nunca han escuchado del evangelio. Pero para nosotros que ya conocemos, no habrá opción. Sálvese, busque a Dios, no juguemos a ser cristianos, seámoslo, vivamos como hombres y mujeres santos de Dios. Mis queridos hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 26 dice: entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, refiriéndose a todo este movimiento, hermanos, que hay dentro de las iglesias en este tiempo, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Fíjense que no se los he dicho a ustedes, fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que aquí en el desierto, no salgan, o miren que hasta en la casa, no lo crean. Ahora, veamos, hermanos, un poco más acerca de lo que va a pasar después del rapto de la iglesia, donde usted ya no estará, ni yo, si somos fieles. Ya casi voy a terminar, pero quiero enfocar un poquito sobre el punto del tema: sufrimientos y acontecimientos de los últimos tiempos. La tribulación será devastadora en los años que vienen. Ahora, yo quiero, hermanos, hacerle un poquito recordar sobre lo que pasa en el mundo. Estados Unidos tiene algunos estados donde necesita pasar una inspección muy rigurosa para poder habitar una casa, y es que tiene que tener un búnker bajo de la tierra y con todas las previsiones necesarias para aguantar algunos días. ¿Y por qué lo hacen eso? Por los huracanes, por los tornados que son muy frecuentes por ese lado. Hace algunos años atrás vi, hermanos, que ustedes, la casa del Padre, asistía con aspectos sociales, hermanos, porque había crecimiento y había desborde de ríos y la gente había perdido su casa y los sembríos se habían arruinado. Y vimos, hermanos, en diferentes lugares del mundo terremotos y acontecimientos y lluvias y huracanes que dejan devastados en lugares.
Y no se imagine usted qué fuerza puede tener un huracán, donde rompe casas, rompe ciudades, edificios, traslada los techos íntegros para otro lado, levanta vehículos pesados, hermanos, y autos que los lleva para diferentes lugares, para que nos informemos más o menos cómo es de fuerte la naturaleza. Y caen lluvias torrenciales, y se crecen los ríos, y hay ruinas, y hay prácticamente devastaciones de sembríos, y se acrecienta el hambre porque se pierde toda la producción agrícola. Se quedan sin casas, la gente se ahoga, se muere. Todo eso es todavía, hermanos, sin ira de Dios. Son la fuerza de la naturaleza. Y mira que hay que cuidarse tanto, porque la naturaleza tiene fuerza. Pero va a llegar un acontecimiento que va a venir con la ira de Dios. Va a caer lluvia con la ira de Dios. Va a haber huracanes con la ira de Dios. Va a haber tempestades con la ira de Dios. Va a haber terremotos con la ira de Dios. Eso es diferente. Ahora vivimos en gracia, el Espíritu Santo está con nosotros, la palabra de Dios se predica, hay gente que ora como ustedes, y por eso Dios resiste muchas desgracias que puede pasar en el mundo. Pero va a venir algo terrible, y de eso vamos a hablar, y quiero con eso acabar. La tribulación será devastador en los años que vienen, después del rapto de la iglesia del Señor. Mire lo que dice Mateo 24, 29, 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí es cuando todo ojo lo verá. Dice de esta manera: y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En la época de la tribulación en la tierra y en todo el mundo caerá diversas lluvias destructoras y devastadoras en todo el planeta Tierra, destruyendo la naturaleza, las plantas, los árboles, los mares, las ciudades y los sembríos. Si usted fue a Nueva York, sabe de lo que voy a hablar. Ver una ciudad, hermanos, impresionante. Cómo el cemento puede hacer la piedra y la construcción, y cómo pueden esas carreteras inmensas, hermanos, trasladar a la gente y moverse cantidades y millones de vehículos por diferentes lugares. Todo eso, hermanos, está amenazada por estos acontecimientos. Hace poco viajaba de un lugar a otro y cayó una lluviecita de granizo y arruinó mi auto en varias partes, hermanos, de la estructura, con unas especies de tamaños pequeñitos de hielo que hizo tanto daño. Si en este tiempo daña la naturaleza, hermanos, todo lo que nosotros miramos y nos da temor, lo que viene será terrible. Mire lo que dice Job. Job dice así, y habla, hermanos, el Señor de esta manera. Y mire para qué tiempo es. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, o sea, de la tribulación, para el día de la angustia y de la batalla? Ahora veamos, hermanos, la característica de estos granizos y de estas nieves. Nos llama mucho la atención cuando en Carolina del Norte, hermanos, donde vivo, cae un pie o 2 pies de nieve. Más allá en Virginia o en Pensilvania o en Washington, o más allá un poco más en Filadelfia o New Jersey o Nueva York, 5, 6, 7 pies. Que no se puede, hermanos, queda inmóvil la ciudad, no se puede trabajar. Los rompehielos no pueden hacer más lo que, hermanos, los vehículos rompehielos no hacen más, no hacen mucha cosa. Las estructuras de las casas se caen.
por el peso del hielo. Las calles quedan incomunicadas, nadie camina, los restaurantes no abren, los teléfonos fallan, no hay línea. La energía eléctrica, hermanos, se rompen los cables y hay algún daño y no hay cuando vengan a socorrerte. Y tu sistema de calefacción no funciona porque funciona con electricidad y la gente se muere de hambre, de frío, desgracia por doquier. Nadie trabaja, todo es frío, todo es hielo, todo un asolamiento tremendo. Pero cuando dice la Biblia que viene con ira, no sé cuántos metros decirle que va a caer. Si esos pocos donde está todavía sin la ira de Dios hace tanto daño, ahora imagínese lo que será con la ira de Dios. Ahora veamos las características de esa lluvia y de esos materiales que va a usar el Señor para esos tiempos. También caerá, dice, sobre la tierra lluvia de enormes granizos o meteoritos de fuego de 90 libras o 40 kilos de peso. Si una nieve pequeñita, hermanos, hace tanto daño, si que caiga nieve, hermanos, por unos 5 metros, no sé si la gente podría, hasta cuánto tiempo podría vivir. Y los que no tienen reservas de alimentos, yo no sé cómo podían vivir. Y si no tienen calefacción, no sé cómo podían hacerlo. Ahora usted se imagina que caiga más o menos de un peso de 40 kilos una lluvia. Eso va a destruir las ciudades, va a destruir las carreteras, va a destruir el alumbrado, va a destruir reservas de agua, va a destruir, hermanos, todo lo que en este mundo puede brindarnos como motivo, como una forma de vivir. Va a destruir la agricultura, va a destruir el alimento, va a destruir los reservorios, va a destruir las zonas petrolíferas, va a destruir las ciudades, va a destruir las calles, todo se va a inmovilizar, los aviones no caminarán, los aeropuertos se destruirán. ¿Usted sabe lo que puede hacer un peso de 40 kilos o 90 libras? Ahora, toda esa lluvia, toda esa desgracia, todas esas cosas que sucederá, viene con la ira de Dios.